Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va el verano? Ya hemos empezado el verano, ¿no? Y se va notando que hermanos están de vacaciones o... Pero bueno, no está mal. Al principio pensábamos que habría menos gente. Habéis llegado. Muy bien, pues no sé si sabéis que hoy nos toca empezar como una serie nueva que con Isaac nos habló sobre el libro de los Hechos. No es que vamos a ir yendo versículo a versículo, capítulo a capítulo, pero sí que hemos seleccionado como unos textos del libro de los Hechos. Sabéis que el libro de los Hechos es pues el libro que explica la expansión misionera, ¿no?, de la Iglesia desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, sobre todo a manos del apóstol Pablo y sus colaboradores. Y la idea, para que sepáis, es que nos gustaría, después de la campaña que se hizo de Impact, ¿no?, como seguir retándonos en esa onda de predicar el Evangelio. Y entonces el libro de los Hechos, analizarlo bajo esta idea de qué es el Evangelio, qué es lo que la gente decía, qué es lo que compartían. Hoy vamos a ver la primera gran predicación en el libro de los Hechos. Y luego también cómo lo hacían. Claro, eso es para que nosotros, que estamos aquí, pues que sepamos qué decir cuando tenemos que compartir ese Evangelio y también sepamos cómo. O podamos tomar ejemplo de aquellos que en ese libro de los Hechos pues estuvieron compartiendo, ¿no? Claro, esto, ¿por qué te tiene que interesar esta mañana esto? No sé si te interesa mucho o no, pero ¿por qué te tiene que interesar a ti o me tiene que interesar a mí? Bueno, pues porque tenemos como creyentes, tenemos el gran privilegio de poder compartir con otros pues lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el privilegio, el mandato, que estamos aquí para eso. O sea que esta serie nos va muy bien si tenemos esa intención en nosotros, en nuestras vidas o como iglesia, ¿no?, de poder compartir el Evangelio con quien no tiene el Evangelio, presentar a Jesús a las personas que no conocen a Jesús. Entonces, si uno quiere hacer eso, esta serie te va a interesar. Y si no quieres hacer eso, pues esta serie te va a retar a que seas así, que seas un cristiano que comparte su fe, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Vamos a entonces a analizar, claro, esta predicación de hoy. No sabía si era una predicación o es un estudio bíblico, qué es lo que es. Igual es las dos cosas a la vez, ¿vale? Bien. El púlpito, ahí en la mesa. Vale. Ten cuidado con la espalda, digo que... Bueno. Vale. Bueno, entonces, vamos a Hechos 2, ¿vale? Sabéis que, claro, Hechos no empieza en el 2, empieza en el 1, pero vamos al 2, porque el 2 es la primera gran predicación que se hace en este libro, ¿vale? Vamos a leer un poquito, es una lectura larga, pero no la vamos a hacer toda ni de golpe, vamos a ir poco a poco. Dice ahí en el versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos, refiriéndose a los apóstoles, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, era por la mañana. Mas esto, lo que estaba pasando en ese momento, es lo dicho por el profeta Joel. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y el versículo 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿no? Bueno, así es como empieza esta predicación. Claro, para poder ponernos en contexto, porque hemos empezado en el 2, no en el 1, en el contexto lo que tenemos es que el Señor Jesús, 10 días antes del capítulo 2, les había dicho a los discípulos, antes de irse al cielo, que tenían que esperar en Jerusalén porque Él enviaría el Espíritu Santo para que llegara al corazón de todos los creyentes a partir de ese momento, ¿no? O sea, iba a haber un momento en la historia en que en esa fecha, 10 días después que Jesús se fuera al cielo, en la fiesta de Pentecostés, una fiesta judía que recordaba la entrega de los 10 mandamientos y otras cosas, ese día iba a venir el Espíritu Santo de una manera como sobrenatural, espectacular. Iba a venir para estar en el corazón de cada creyente y darle el poder de ser testigos, predicar el Evangelio. Fijaos cómo fue así. En el versículo 2 de este capítulo dice que de repente estaban todos los discípulos reunidos en aquel aposento alto, ¿no?, unánimes en oración y tal. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. Así que esto fue lo que pasó, que vino el Espíritu Santo de esta manera, así como con un ruido enorme, se les aparecieron unas lenguas de fuego en la cabeza y luego empezaron a hablar en diferentes idiomas que ellos ni sabían ni conocían. Era algo extraordinario, era algo espectacular. Y entendemos que los discípulos, los apóstoles, fueron de ese lugar donde estaban, desde el aposento ese alto, fueron hasta el templo, porque lo que viene hoy, que nos toca analizar, es esa predicación de Pedro ya en el templo, ¿vale? ¿Qué estaba pasando? Pues que los apóstoles empezaron a hablar de las cosas de Dios, de las maravillas de Dios, en idiomas que ellos no sabían. Y la gente que había venido para la fiesta de Pentecostés, que habían venido de todos los países de alrededor, judíos que venían a celebrar esa fiesta, estaban entendiendo en su propio idioma. Entonces estaban como alucinados, ¿no? O sea, estaban alucinando. Claro, muchos se alucinaban positivamente, porque decían, ostras, ¿qué es esto, no? Y en plan positivo, en plan, vaya, qué maravilla. Pero otros empezaron a decir que estaban borrachos, Empezaron a burlar, diciendo, esta gente está borracha, y hablan así en idiomas porque están borrachos, ¿no? Claro, habéis notado cuando Pedro se levanta, justo su primer versículo que hemos leído, entonces Pedro, justo cuando escucha que la gente está diciendo esto, Pedro se pone de pie con los 11, alzó la voz y dice, no están borrachos. Ahora voy a explicar lo que está pasando, ¿vale? Ese es un poco el contexto nuestro, ¿no? ¿Sabéis que 50 días antes de la fiesta de Pentecostés, sabéis lo que había pasado? Bueno, la Pascua, o sea, la otra fiesta judía, sí, también eso, tiene razón la Daniela. O sea, 50 días antes de Pentecostés se celebraba en Jerusalén también otra gran fiesta judía, que era la Pascua. Coincidiendo con la Pascua esa, mataron a Jesús. O sea, que era muy reciente. Acababan prácticamente de matarle. Jesús había muerto, había resucitado y había ya ascendido al cielo, ¿vale? Esto es lo que había pasado antes de Pentecostés.
Y en Pentecostés se cumple la promesa del Espíritu Santo. Ahora, lo que vamos a ver en esta predicación, entonces Pedro se pone a predicar. Yo pensaba, ostras, si ¿sabéis lo que pasó con esa predicación? Fue brutal, porque Pedro empieza a explicar, empieza a predicar, empieza a hablar de Jesús, de ese Jesús que habían matado 50 días antes, pero que había resucitado, y cuando termina su predicación, atención, ¿qué pasa? Que hay 3.000 personas que fueron tocadas por ese mensaje. 3.000 personas. Y esas 3.000 personas se bautizaron. Es lo que dice el texto más adelante. Se bautizaron y formaron, junto con los 500, la iglesia en Jerusalén, ¿no? Son los inicios de la iglesia en Jerusalén. Así que esto es un poco lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Ahora, ¿qué dijo Pedro? ¿Y cómo lo dijo para que el Espíritu Santo lo usara con esa fuerza, con ese poder? ¿Qué hizo? Por eso estamos analizando nosotros la predicación para que nosotros también prediquemos igual. Porque imagínate lo que puede pasar cuando uno predica lleno del Espíritu Santo, pues como Pedro, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? Vaya por delante que, aunque analizamos lo que dijo y cómo lo dijo, lo que está claro que es protagonista en esta historia, en esta predicación de ese día, en Jerusalén, en Pentecostés, es que había venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo había venido, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, Dios Espíritu Santo. Sabéis que hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y el Padre había enviado el Espíritu Santo en esa fiesta al corazón de todos los creyentes. Y esto es lo singular, esto es lo especial, lo que está detrás de esta historia, ¿vale? Si Pedro predicó fue porque estuvo lleno del Espíritu Santo. Si se abrieron las mentes, los oídos, la inteligencia de la gente para escuchar ese sermón, es porque el Espíritu Santo actuó. El Espíritu Santo es el que está en el creyente. ¿Os acordáis lo que dijo Jesús en Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Así que lo que está pasando tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, porque si nosotros como iglesia, tú como creyente, te propones ser utilizado por Dios, cumplir esta misión de compartir, de presentar a Jesús a otros, y tú estás pensando, a mí esto me da mucho miedo, no sé qué decir, me da vergüenza, me van a decir que soy tonto, yo qué sé, cualquier cosa humana que te venga a la cabeza, tienes que saber que sería imposible hacerlo si no fuera porque en nosotros está el Espíritu Santo, que es un espíritu de poder. Y nos damos cuenta, porque el apóstol Pedro se levantó y se la jugó frente a una multitud de miles de personas que estaban en el templo en Jerusalén. Y eso fue por el poder del Espíritu Santo obrando en él, ¿no? Ahora, tú tienes que saber que si tú eres un cristiano de verdad, tú tienes también el Espíritu Santo y el poder para ser testigo de Jesús. Y antes de analizar la predicación me gustaría preguntarnos, ¿a quién le hemos predicado el Evangelio últimamente? ¿A quién le hemos predicado el Evangelio? ¿A quién le has predicado el Evangelio últimamente? ¿Tienes a alguien en tu cabeza? ¿Estás orando por alguien en concreto para tener esa oportunidad? ¿Te viene a la mente un nombre de una persona, 2 personas, por las que estamos orando para tener esa oportunidad de presentarles a Jesús? ¿Estamos cuidando nuestras relaciones con personas no creyentes
para que fruto de ese cuidado, de esa relación, haya esa oportunidad de compartir, de presentarles a Jesús. Porque lo que vemos en el libro de Hechos es que a eso estamos llamados. O igual la Iglesia, y no hablo de esta en particular, es la de San Boi en general, estamos como un poco, nos hemos convertido en solo un club social donde estamos bien nosotros, entre nosotros, pero no tenemos ese reto, esa expectativa de, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con un familiar, con un amigo de toda la vida, estar orando, compartiendo, cuidando la relación para poder llegar a presentarlo. Una de las cosas que hemos concluido el equipo de trabajo de la campaña, cuando hicimos la campaña, era que no tenemos ese hábito. Y que el proyecto Andrés, ¿sabéis lo que es? Que se empieza un mes antes, tendría que estar todo el año en la vida de un cristiano. No puede ser que un mes antes de una campaña empecemos a pensar en alguien. Ha de ser algo continuo en nosotros, porque estamos aquí para eso. Bien, analicemos entonces la predicación. Dice que lo primero que hizo, que hemos leído, fue explicar a esa multitud, y esto nos ayuda a nosotros también. No sabía encontrar un ejemplo práctico, pero nos ayuda. Dice, esto que está pasando, Pedro se levanta. Si nos fijamos, me gustaría que os fijarais tanto en lo que dijo y en cómo lo dijo. Me gustaría, porque el poder del Espíritu Santo llega a ambas cosas. En el cómo lo dijo lo vemos súper valiente, muy valiente. O sea, se pone de pie frente a miles, que muchos de ellos habían estado durante la Pascua 50 días antes y habían matado a Jesús, habían dicho crucifícale, crucifícale, pero Pedro se pone de pie allí, bueno, se la está jugando, o sea, es muy valiente. Y esto es una cosa que hemos de aprender, porque en el libro de los Hechos vemos esto, el valor para compartir. Hay que tener valor y el Espíritu nos da ese valor. Pero bueno, él lo que dice ahora es, más esto que está pasando hoy, ese derramamiento del Espíritu Santo, que están hablando en idiomas diferentes, están hablando en alemán, en ruso, en inglés, es lo dicho por el profeta Joel. O sea, lo que hace Pedro es darles una explicación que ellos podían entender. ¿Sí? Porque aquellos que estaban allí eran judíos. Por lo tanto, conocían el Antiguo Testamento, conocían los escritos, los profetas. Entonces, Pedro es muy listo, o el Espíritu Santo le ayudó a serlo, porque no va a saco para hablar de Jesús, que sería lo que a lo mejor pensaríamos que iba a hacer, sino que hace una explicación para que la gente pudiera entender lo que estaba pasando. Y lo hace de manera que ellos lo puedan entender y aceptar, porque no podían rechazar la escritura del Antiguo Testamento. Así que está diciendo, no estamos borrachos, sino que ya Joel dijo, cientos de años antes, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice Dios, sobre vuestros hijos y vuestras hijas, sobre vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, sobre todos ellos derramaré mi espíritu y profetizarán. O sea, lo que estaba pasando ese día allí, ya Dios, Yahvé, el Dios de los israelitas, ya lo había anunciado cientos de años antes. Con lo cual, ellos podían incluso comprender lo que estaba pasando. Esto que hace Pedro lo hace también en la siguiente predicación. ¿Os acordáis cuando curan al cojo? ¿Os acordáis una escena ahí en el capítulo 3? Estamos en el 2, pues en el 3 curan a un cojo que estaba sentado en la puerta de la Hermosa. Y entonces se forma un follón allí con toda la gente y tal.
Y Pedro también allí, él dice, hablando le habla a la gente, pues se forma una multitud y dice: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, etcétera, etcétera. Y luego sigue diciendo un poco más adelante: esto que está pasando es de lo que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Versículo 24 del 3. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. O sea que lo que estaba haciendo Pedro era muy inteligente. El predicar no está reñido con la inteligencia. Estaba conectando con su auditorio de manera que el auditorio pudiera entender y pudiera incluso respetar. Se estaba ganando el respeto de su auditorio. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque estaba citando la profecía del Antiguo Testamento. Y esto sería un primer punto para nosotros en nuestro análisis de la predicación. Si queremos poder predicar, queremos poder presentar a Jesús, hemos de ser capaces de conectar la realidad de las personas, su situación, la filosofía en la que nos movemos en el mundo, con lo que Jesús puede aportar, ¿no? Y esto seguramente a lo mejor lo hacemos de forma natural, pero hemos de ser conscientes de que es bueno hacerlo. Es una cosa que podemos aprender de este texto, ¿no? Y, por ejemplo, Pablo también lo hizo, ¿no? Cuando fue al Areópago, ¿os acordáis del Areópago? Y habían allí altares para todos los dioses, y menos uno que estaba vacío, el dios no conocido. Entonces Pablo empieza su predicación diciendo: me he dado cuenta que sois muy religiosos y tal, y que tenéis ahí un altar a un Dios no conocido, pues yo de ese os quiero hablar, ¿no? O sea, cómo, ¿no?, la manera de conectar la realidad que la gente está viviendo, que piensa, que experimenta con el Evangelio. Bien, sigamos. Entonces, un momentico. Este es el primer punto sobre la predicación. Luego, en segundo lugar, casi que dirías el más importante, ¿no? Si tú quieres compartir con alguien, ¿de quién vas a hablar? Creo que esto queda clarísimo en esta predicación de Pedro, ¿no? ¿De quién vamos a hablar? ¿Qué decís? De Jesús. Está en los versículos un poco más adelante, después de esa profecía, ¿no? Versículo 22. ¿Cómo empieza ahí? Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, porque es que hacía muy poco que le habían conocido y lo habían matado, ¿vale? O sea que, ¿cuál es la segunda característica importante de una predicación, no? Es que habla de Jesús. En este caso, hay 4 cosas que se dicen de Jesús en este texto. 4 cosas que Pedro dice. 1, habla de las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo a través de él. Podríamos añadir sus enseñanzas, el cómo trató a las personas. O sea, nosotros deberíamos de ser expertos en poder compartir cosas que tienen que ver con Jesús. Ayer vosotros habéis hecho el curso Alfa, ¿no? Ayer en el Alfa que hicimos en mi casa, después de Impact, el tema era ese. En la segunda sesión el tema era Jesús. Entonces, todo el vídeo era sobre Jesús, las profecías que se cumplieron de Jesús, cómo era Jesús, lo que dijo Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, ¿no? La segunda cosa que se dice de Jesús está en el versículo 23, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Aquí notamos la valentía, porque está diciendo a este Jesús, que fue maravilloso, poderoso, que hizo señales, a este
prendisteis, está diciendo a la multitud, ¿valiente o no? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. O sea, ¿qué es un inicuo? No me lo he buscado en el diccionario. Igual el César, que sabe de la RAE, lo puede buscar. Pero inicuo, o sea, gente mala. Gente mala, muy mala. Mataron al Mesías, lo prendieron, lo mataron por manos de inicuos crucificándolo. Es curioso que normalmente en la predicación, cuando compartimos, se tiene que llegar a hablar de la muerte de Jesús, de que murió en una cruz, crucificándole. No siempre de todas las personas que uno quiere hablar tiene que hablar de este tipo de cosas, pero en el caso de Jesús es imprescindible, y lo vemos luego en esa otra predicación de Pedro, cuando lo del cojo, dice, matasteis al autor de la vida, dice esta expresión, ¿no? Lo matasteis, la muerte de Jesús. Siendo quien era, lo matasteis, lo crucificasteis. Este es uno de los elementos clave, hablar de la cruz. De hecho, ¿cuál es el símbolo cristiano por excelencia? ¿Cuál es? La cruz. ¿Por qué? Porque es muy importante, ¿no? En tercer lugar, en el versículo 24, en esa predicación, dice, Dios lo levantó. ¿A qué se refiere esto? A la resurrección, o sea que no quedó muerto en la tumba. Dios lo levantó, dice, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Así que cuando vamos a compartir, ¿no?, aprendemos de la predicación de Pedro que no te puedes quedar en la muerte, sino en el hecho histórico de que Jesús resucitó de la muerte. Jesús venció a la muerte. Y vuelve a citar el Antiguo Testamento, Pedro, 2 veces más lo cita. Pues David dice de él, David dice de Jesús, el versículo 27, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esta palabra, que igual te suena raro, claro, no se podía referir a David, porque David se quedó en la tumba y se corrompió, como todo el mundo cuando se muere. David estaba hablando de lo que iba a pasar con Jesús. Por lo tanto, sigue Pedro citando el Antiguo Testamento, en este caso un salmo, para decir, oye, que incluso la resurrección de Jesús ya estaba anunciada siglos antes, ¿no? Él iba a morir, pero iba a resucitar. El tema de la muerte de Cristo era muy conocido por todos. El tema de la resurrección quizá podría haber sido puesto en duda por los que estaban allí. Algunos lo habían visto después de muerto, pero otros lo podían haber puesto en duda. Pero es algo que forma parte de nuestra predicación. Y por último, en cuarto lugar, no solo Pedro habló de la muerte, de los hechos, enseñanzas, muerte, resurrección, sino también de su ascensión a las alturas, porque un poquito más adelante, citando a David de nuevo, él dice, versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo en un salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra. No sé si os he perdido o qué, intento decir estas 4 cosas sin leer todo el texto porque es largo, ¿vale? Pero Pedro está citando a David en 2 salmos. Uno para hablar de la resurrección y el otro para decir que en ese momento Jesús estaba a la diestra del Padre. Estaba en el cielo, ¿no? Y eso formó parte de la predicación de Pedro. ¿Cómo acaba la predicación? ¿Cómo termina? Versículo
Bueno, leo el 32 también, porque tenía subrayado para leer, no lo he leído. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Leemos desde el 32 ya hasta el final, ¿vale? 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que va concluyendo el mensaje, la predicación. Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado, el Jesús, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y ahora viene esa profecía de ese salmo de David que hemos leído. Conclusión, versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel. Esto es el final apoteósico del mensaje, ¿vale? Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, de nuevo, vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ya termina la predicación. A este Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús, vosotros pensáis que os lo cargasteis y se acabó su historia y su vida y su ministerio. Pero este Jesús resucitó, tal como estaba profetizado, y a este Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor significa Dios. Curios era la palabra referida a Dios. Este Jesús es Dios. Y Cristo es el Mesías prometido. Y vosotros lo habéis matado. ¡Guau! Ahí termina Pedro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Algo pasó en esos 3.000 que no había pasado. Pasó ahí, en ese momento. Fue como que entendieron, de repente, por el poder del Espíritu Santo y la predicación de ese evangelio, entendieron que habían matado al Mesías prometido. Si ellos esperaban un Mesías, un Salvador, el que iba a darle de nuevo esperanza a Israel, lo habían matado. Y lo estaban entendiendo. Y entonces dicen: ¡oh! ¿Qué hemos hecho? Se compungieron de corazón, se quedaron hechos polvo. No toda la multitud, no, solamente unos 3.000. Se quedaron hechos polvo. ¿Os habéis dado cuenta que no se menciona en esta predicación? Nosotros normalmente sí mencionamos la palabra pecados. Aquí no se ha mencionado. ¿Os dais cuenta? Porque, a ver, es una predicación, no quiere decir que solo una predicación contiene todos los elementos de la predicación. Esta era muy particular. ¿Por qué? ¿Cuál era el pecado de esa multitud más gordo? Haber contribuido a matar al Mesías. O sea, sí les estaba diciendo: eso que habéis hecho, eso es el gran pecado, ¿no? Matar a Jesús. Nosotros hemos matado a Jesús, nosotros, porque esta predicación a nosotros nos tendría que tocar el corazón, como a ellos. Nosotros hemos matado a Jesús. O hemos ayudado, a matarle. Hemos gritado: crucific. Nosotros no estamos, hace 2000 años de esto, ¿no? Hace mucho tiempo que esto pasó. Esta predicación de Pedro a nosotros nos puede resultar un poco lejana, porque los que estaban allí sí podían entender muy bien lo que había pasado. Porque ellos habían sido protagonistas de aquella historia 50 días antes. Entonces entendieron muy bien que habían matado al Mesías, siendo judíos, esperando al Mesías, ¿sí?
Ahora, nosotros no estábamos allí, nosotros no tuvimos nada que ver, ¿o sí? ¿O en algún sentido sí? Claro, nosotros sabemos, y lo sabemos por las cartas de los apóstoles, que Jesucristo murió no solo porque aquella primera multitud gritó crucifícale, murió porque vino para morir por tu pecado y mi pecado. Cuando Cristo moría en la cruz y sufría esa muerte tan terrible, estaba sufriendo por mi pecado y tu pecado. En este sentido, nosotros podemos en esta mañana, si el Espíritu Santo nos abre los ojos, quedarnos hechos polvo. Es decir, ostras, por mi orgullo, mi egoísmo, mi quitar a Jesús de en medio. Claro, ¿qué hicieron los judíos? Sacar a Jesús del medio. Quitar de en medio al que estaba diciendo unas cosas que les molestaban en el oído. No nos interesa este Jesús, fuera. ¿Acaso no es eso lo que en nuestra propia vida nosotros hemos hecho o estamos haciendo? No nos interesa el mensaje de Jesús, ni lo que Jesús diga, ni lo que hizo, no nos interesa. Entonces le tapamos la boca, no podemos matarlo físicamente, pero no le escuchamos, como ha dicho el César, ¿no? Que escuchemos al Espíritu Santo. No le escuchamos, no le tenemos en cuenta, no le prestamos atención, pasamos de lo que Él diga, sencillamente. Eso es lo que hicieron aquellos judíos hace 2000 años, quitarlo del medio. Por lo tanto, en esta mañana, tú y yo, o nosotros, o alguno de nosotros, quizá, puede darse cuenta de que sí que somos responsables de la muerte de Cristo en la cruz, porque Él murió por ese pecado tuyo y mío, ¿no? Hay un tercer elemento de la predicación aquí, y es el que entonces Pedro contesta. Curiosamente, Pedro no lo dijo durante la predicación. Es como que esperó, guiado por el Espíritu Santo, entendemos, a predicar y terminar y ver qué pasa. O igual ni lo planeó siquiera, porque no lo sabemos. Pero claro, ¿qué dice él? Pedro les dijo, arrepentíos. Esto es otro elemento clave de la predicación. Arrepentíos. Cuando Jesús vino y empezó a anunciar la llegada del reino, dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí Pedro está diciéndole a esa gente que se han quedado hechos polvo, que están sintiendo por dentro que algo habían hecho mal, les está diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que pasó. 3000 personas se arrepintieron. ¿De qué? De haber quitado a Cristo del medio. ¿Qué es el arrepentimiento? Si el pecado fue quitar a Cristo del medio, ¿el arrepentimiento qué es? Poner a Cristo en el medio. Si tu pecado y mi pecado es que pasamos de Jesús, pasamos de Dios, que vivimos nuestra vida según nuestra forma de pensar, de vivir, de creer, y nos arrepentimos, entonces ¿qué va a pasar? Que de repente, hoy, puede ser tu gran día, hoy, puedes decidir que quieres, a partir de hoy, que Cristo esté en el centro, no en un lado, no, en el centro, y que queremos hacer lo que Él diga y seguirle a Él. Esto es el arrepentimiento. Y lo que tenían que hacer aquella multitud, 3000, que sí que habían sido tocados en su corazón, era arrepentirse ese mismo día y bautizarse, como señal externa del arrepentimiento interno, ¿sí? Y fueron bautizados 3000. Y al arrepentirse, tuvieron el perdón de pecados, porque eso también está en el texto que sigue. Dice versículo 37, 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la predicación cuando estaban allí en la Puerta a la Hermosa, ahí sí que incluye este elemento de la predicación, lo incluye en la predicación. Porque dice, Dios ha cumplido, versículo 18 del capítulo 3, Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas,
que su Cristo tenía que padecer. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En esta predicación, segunda predicación, sí que está este elemento de... O sea, Pedro termina la predicación, ¿vale? Y eso es también en el cómo, ¿no? Del valor. O sea, os estoy diciendo una cosa, que esto es lo correcto, y ahora os digo, arrepentíos y convertíos para que recibáis el perdón de los pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice. Y cuando acaba esa predicación, versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este es el otro elemento de la predicación. Si nos quedamos en el cómo, por un momento, dices, ostras, qué valor, qué valiente, ¿no? Yo no sé cuántos de nosotros compartiendo así de la fe con alguien le decimos, bueno, ahora tienes que arrepentirte, arrepiéntete. Eso fue una predicación pública, arrepiéntete. En esta mañana ese mensaje sigue siendo el mismo, o sea, porque me parece que no ha cambiado en el fondo la cuestión. Pedro le predicó a aquella multitud, os habéis cargado al Mesías, lo habéis quitado en medio, arrepentíos. Ponerlo en el medio. Y hoy, esta mañana aquí, la predicación es la misma. Si estamos en esa situación, si Cristo no está en el centro de nuestra vida y gobierna como Señor y Cristo, hoy nos podemos arrepentir. De hecho, te digo, arrepiéntete. Yo me estoy poniendo como Pedro, ¿no? Arrepentíos. O sea, no te vayas sin arrepentirte. Pedirle perdón a Dios por pasar de Él. Porque hay perdón. Hay perdón. Cristo murió en la cruz justamente para pagar por nuestros pecados. Y hay perdón. Y Dios perdona. Como dijo el César antes, ¿no? Perdona. O sea, nuestra vida, yo estaba pensando, ¿no? A ver si hay 3.000 que en Santa Coloma sería casi la mitad del pueblo. Pero estaba pensando que hoy podía haber alguien aquí que se arrepienta y hoy cambie. No porque lo diga yo, sino porque entiendas este mensaje y digas, yo no quiero vivir más sin que Cristo sea el centro de mi vida. Estoy jugando un poquito, igual he oído, igual vengo, pero no acabo de mojarme. Mira, nunca mejor dicho, porque Pedro le dijo, arrepentíos y mojaos, bautícese. Esta frase a mí me gusta decirla, ¿no? O sea, igual hay alguien aquí que se ha arrepentido, pero aún no se ha mojado. Hay que arrepentirse y hay que bautizarse. Lo que dijo Pedro a esa multitud. Y se bautizaron, 3.000. O sea, en nuestra iglesia no se podrían bautizar 3.000, ¿no? Pues no caben en el bautisterio. Supongo que fueron a algún lado y allí bautizarían a 3.000. A mí me maravilla Pedro, volviendo al cómo, pero claro, sabemos que hay detrás. Está el Espíritu Santo. Pedro, ¿sabéis quién era Pedro? Era el que había negado a Jesús, pero luego había sido restaurado por él. ¿Me amas? ¿No? Pero, aunque no todos somos llamados a ser Pedros así, que te pones frente a miles, lo que vemos en Hechos es que todos los discípulos tuvieron este valor. Y cuando en el capítulo 3 y 4 meten en la cárcel a Pedro y a Juan, después de sanar al cojo, la oración
y los libraron y fueron a verse con los hermanos, la oración era: Señor, nos han amenazado, pero no queremos callarnos, danos el poder para hablar con denuedo el Evangelio. Todos los discípulos que estaban allí. Y yo creo, eso es una opinión solo, creo que la Iglesia también se tiene que arrepentir de algo. Si es verdad que no estamos hablando con denuedo la palabra de Dios. Si estamos dominados por la vergüenza, por el miedo al que dirán, o por el desamor a los que se pierden. Piensa en las preguntas del principio. ¿Por quién estás orando para poder presentarle a Jesús? ¿A quién estás cuidando? ¿Con quién estás compartiendo? Si no lo estamos haciendo, nos tendríamos que arrepentir también y cambiar hoy, porque se puede. Aunque sea solo para decir: Señor, ayúdanos, ayúdame. Así que tenemos dos clases de arrepentimiento en esta mañana. Uno para cualquiera de nosotros que no tiene a Cristo en el centro. Nos podemos arrepentir. Y otro arrepentimiento para los que no estemos haciendo lo que tenemos que estar haciendo, por la razón que sea. Y yo os confieso que mucho tiempo he estado tan ocupado y tan metido en las cosas de la Iglesia que apenas tienes tiempo para pensar y estar con personas que no conocen a Jesús y que están perdidos. Por eso me he apuntado a hacer el alfa en mi casa, para que por lo menos ya cambiar esa... Ayer estuvimos en casa y fue muy bueno porque era el vídeo de Jesús y luego todos compartieron y hay gente que necesita saber de Jesús y conocer a Jesús y están dispuestos, pero quizá nosotros no estamos dispuestos a presentárselo. Eso sería muy triste. Entonces vamos a terminar aquí. Esta primera predicación de Pedro pues es una de las cosas que podemos mirar en el libro de los Hechos para nosotros aprender qué decir y cómo decir. Y vendrán más. Ahora, el domingo que viene, pues seguiremos. No sé si a alguna persona le gustaría arrepentirse en esta mañana y quiere pues levantar su mano. Es decir, yo quiero poner a Cristo Jesús en el centro de mi vida de verdad de la buena. No es la religión evangélica lo que estamos hablando, ni venir a la iglesia el domingo lo que estamos hablando. Estamos hablando que Jesús se convierta en el centro de tu vida. No sé si a alguien le gustaría en esta mañana tomar esa decisión, arrepentirse y tomar esa decisión. Si lo quieres hacer, puedes levantar tu mano y vamos a acabar orando por ti. ¿A alguien le gustaría tomar esa decisión en esta mañana? Arrepiéntete y bautízate. ¿Alguien quiere bautizarse que no se ha bautizado? Es lo que dice Pedro, ¿eh? Arrepentíos y bautizaos. Bueno, si a alguien le interesa seguir hablando, luego estamos aquí o puedes hablar con cualquier hermano, ¿no?, de todo esto. Y si alguien se arrepiente de no compartir la fe, también puedes hacerlo. Igual no hace falta levantar la mano, pero puedes hacerlo. Podemos acabar orando, pidiéndole al Señor que este evangelio tan precioso de nuestro Señor Jesucristo sea proclamado con poder por todos sus discípulos llenos del Espíritu Santo, porque eso es lo que pasó allí en Pentecostés y lo que pasa en la vida de cualquier creyente hoy que pone a Cristo en el centro. Oremos.
Nos hubiera encantado, Señor, estar allí en Jerusalén, cuando tú estuviste, Jesús, y cuando Pedro predicó este mensaje, y ver la reacción de la gente, el poder del Evangelio actuando, operando, obrando en la vida de 3.000 personas. Pero gracias, Señor, porque 2000 años después estamos aquí con este mismo Evangelio, habiéndote conocido muchos de nosotros, habiéndonos arrepentido de una vida sin ti. Y en esta mañana te pedimos, Señor, que tú sigas obrando por el poder de tu Espíritu Santo en nuestras mentes, en nuestros corazones, de cada uno que estamos aquí en esta mañana. Que tú obres ese milagro de abrir nuestros ojos para que nos pase lo que les pasó a aquellos que se compungieron de corazón, que sintieron en su interior porque oyeron la voz de Dios y no se cerraron en banda. Toca nuestros corazones, Señor. Te pedimos perdón porque teniendo la mejor noticia que compartir, muchas veces no la compartimos porque nos da vergüenza o nos da miedo lo que dirán. Te pedimos perdón por eso. Te pedimos perdón por no amar a las personas que nos rodean y que están perdidas. Y pedimos que, estando tú en el centro de nuestras vidas, experimentemos el fruto de tu Espíritu, de amor, en primer lugar a ti y a los demás también. Y Señor, que en el día de hoy nuestras vidas sean cambiadas. Porque puede ser que hoy nuestras vidas sean cambiadas de unos y de otros para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.